Señores, saludos, muy buenos días a todos. Es un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de este podcast de inteligencia periodística que es exclusivamente hoy para nosotros analizar lo que son los aspectos económicos de la República Dominicana. Hoy nosotros tenemos una invitada súper especial que nos dará una mirada de lo que es la economía aquí en la República Dominicana, de cuáles son sus perspectivas y cómo probablemente venga el año 2025. Nicolás, saludo, ¿cómo te sientes? Buenas, saludo, Quesada, saludo a los amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales de podcast, Inteligencia Periodística. Tenemos una invitada que está de moda, que está muy activa en los medios de comunicación y las redes, porque estamos viviendo en un momento donde el tema económico es fundamental para el país, por la reforma, por la inflación, por diferentes aspectos. Entonces vamos a compartir con ella este día para llevarle a los amigos que nos siguen informaciones precisas, pero además entendibles, porque a veces los economistas sufren de hablar en términos muy técnicos, que la gente común no entiende, pero nuestra invitada de hoy ya ha sabido desglosar la economía en términos populares, entonces la gente le entiende perfectamente cuando ella analice la situación. Así es. Señor director, nosotros tenemos lista una breve reseña de lo que es nuestra invitada de hoy para que así los seguidores nuestros sepan de quién estamos hablando. Vamos por favor a pasar a ver esa pequeña reseña que hemos preparado. Mercedes Carrasco es economista egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con una maestría en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también ha impartido docencia de cuentas nacionales, economía dominicana y presupuesto orientado a resultados. Con amplia experiencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, fue asesora de la Dirección General de Presupuesto durante el periodo 2014-2020, liderando el eje de transparencia presupuestaria y participación pública, participando en la reforma del sistema presupuestario dominicano. Anteriormente ocupó la misma posición en la Superintendencia de Bancos, en la Dirección General de Aduanas y en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en este último en 2 ocasiones. En la Dirección General de Aduanas se destaca el trabajo realizado en la racionalización de las exenciones y la reducción de la evasión fiscal. También ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como asesora en políticas públicas, acompañando al gobierno dominicano en el diseño e implementación de una nueva política social, con el diseño de instrumentos para la focalización y la implementación del primer programa de transparencia acondicionada. Fue directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central de la República Dominicana, coordinación de los trabajos de la primera matriz Insumo-Producto, participando en estudios pioneros de la región, Cuentas Satélite de Turismo, Cuentas Nacionales de Salud y Matriz de Contabilidad Social. También trabajó en el fortalecimiento y explotación de las encuestas de fuerza de trabajo, de ingresos y gastos de familia. Ha participado en proyectos de investigación con organismos internacionales sobre temas de competitividad, comercio exterior, política fiscal, educación, transparencia presupuestaria, inclusión financiera, mercado laboral, pobreza y equidad. Señora, ahí estuvimos observando, mirando lo que es el background, ¿no? Lo que es la formación y la experiencia de nuestra invitada de hoy. Nosotros esperamos que en el transcurso del desarrollo, de la entrega de este contenido, ustedes vayan también haciendo sus preguntas a través de las redes sociales que nosotros habilitamos para que ustedes interactuaran con nosotros. La economía siempre es una de las disciplinas, ¿no?, de las áreas fundamentales para que las sociedades tengan la posibilidad de obtener recursos para viabilizar políticas públicas y así impactar en el desarrollo de sus naciones. Y como ella marcha, marcharán las demás actividades, o sea, las otras áreas de salud, la agricultura, etcétera. Entonces, nosotros aquí, en esta plataforma, priorizamos esta área porque entendemos que es fundamental, tanto para los pueblos como para el ser humano. Y vamos a empezar hablando de reforma fiscal. Hemos tenido el conocimiento de un revés que ha sufrido el gobierno dominicano a partir de que la clase media, la clase baja y la clase alta le han dicho que no a la reforma. Eso le plantea al gobierno dominicano reformular lo que está. ¿Qué hacer? ¿Qué podría hacer el gobierno a partir de esta experiencia?
Sí, muchísimas gracias, señor Quesada, muchísimas gracias, señor Mateo, por la invitación a su podcast, que ya, aunque nuevo, pero ya hay todo un público que lo sigue, y gracias por permitirme llegar a ese público. ¿Cómo no? Realmente siempre es bueno saber por qué llegamos a esta situación de requerir una reforma fiscal y de carácter urgente. Entonces, cuando uno ausculta las cifras de las finanzas públicas, se da cuenta que la razón por la que llegamos a requerir esta reforma, y de manera apresurada, que se llevó al Congreso sin concertación, fue que primeramente los ingresos del gobierno se han mantenido estáticos como proporción del PIB. Tanto la DGI como la DGA no han sido capaces de aumentar las recaudaciones como proporción del PIB, y han requerido usar instrumentos de ingresos no recurrentes, que yo le he llamado los esteroides, que son y los cito, ¿cuáles son esos instrumentos o esos acuerdos? Primeramente, en el 2021, el acuerdo con la Barrigol, que adelantó unos recursos y que el país no conoce en qué consistía ese acuerdo, un tema de transparencia, más bien un tema de opacidad. Están los adelantos que le dio el sector financiero en la pandemia. Están las 2 amnistías fiscales, que es un pésimo mensaje para el contribuyente. Si después me van a condonar la deuda, pues no pago. Y está el último acuerdo, que también opaco, el de Aerodón, que no sabemos todavía en qué obras específicas se han ejecutado, y ya vamos a final del año y ahí hay un 80% de ejecución. Entonces, creo que hay una sola obra que ha comenzado, que es el paso de nivel o elevado que van a hacer en la Isabel Aguiar con 27. Es la única obra que ha comenzado de una 24 obras que anunció el presidente. Que eran obras todas de una importancia capital para cada una de las áreas. Recuerda que estaba el puente paralelo al de las hermanas Mirabal en Villamella. Sí. Ajá. Estaba también el puente paralelo al puente flotante de aquí de los AMA. También para La Caleta o Cachica había toda una obra de infraestructura. Entonces, esas obras, ya el año está terminando y físicamente, como tú dices, solamente se ve esa comenzando. Entonces, eso es un tema. Entonces, siguiendo con el enfoque de los ingresos y el uso de los esteroides, ¿o querías decir algo, Mateo? No, sí, adelante. Sí, entonces tenemos unos ingresos que apenas crecieron 1.5, influenciados por estos acuerdos, y unos gastos que sí se aumentan de forma exponencial, sobre todo el gasto corriente, que pasa de 16 a 20 puntos del PIB, 4 puntos porcentuales, casi un punto cada año aumentó. Entonces, cuando mira la composición de ese gasto, que ahí es la preocupación mayor surge, porque vemos una pendiente inclinada del gasto corriente que crece a un ritmo significativo, mientras que vemos una curva plana del gasto de capital que permanece constante e incluso cae como proporción del PIB. Entonces, para una economía, eso es una combinación, podríamos decir, perversa para lo que es el crecimiento económico sostenido. Entonces, cuando uno quiere saber qué fue lo que creció en el gasto corriente, la preocupación es mayor, porque el gasto corriente se concentra el aumento en 3 partidas: remuneraciones de asalariado, la nómina en términos llanos, las transferencias corrientes a las EDES, ¿verdad?, el subsidio eléctrico, y los intereses de la deuda. Y ahora en el 2025, y me adelanto, aflora una partida en el ranking que son las pensiones y jubilaciones. Fue tanta la que se concedieron en el 2024 que ya aparecen ya en el ranking de las primeras 4 partidas que más aumentan. Siguiendo en el 2024 con respecto al 2019, ¿verdad?, ese crecimiento, en la nómina tenemos una combinación de 2 factores. Hay un aumento de personal nuevo, personal que entra, casi 100,000 personas nuevas entran, y hay una combinación de mayores remuneraciones con un salario promedio mayor. Los que entraron en la pirámide arriba, a la cúspide. Presionaron hacia arriba la nómina, y la nómina crece en un 130,000 millones, 19 al 24. Entonces, hay una primera reflexión cuando se planteaba que la reforma iba a ser... Mercedes, incidental, pero si la nómina ha subido 130,000 millones,
lo que planteaba recaudar la reforma, ajá, no daba para cubrir el aumento de la nómina. O al revés, yo planteaba, tu enfoque es perfectamente viable, pero la otra parte es, ¿por qué no volvemos hacia atrás y nos colocamos en la nómina del 2019 y no hacemos reforma? Ese era mi planteamiento. Volvamos hacia atrás y con esos 122 mil millones que tú vas a tocar todas las figuras impositivas y vas a tocar a la clase media, a los vulnerables, al sector productivo, nos quedamos con una sola acción, que era volver a la nómina del 2019 y nos ahorramos la reforma, los 122 mil millones. Te daba más incluso que la reforma. Pero ellos dicen como que no es tan fácil eso, dicen la gente del gobierno. ¿De volver hacia atrás? Sí. Eso es una decisión política, una voluntad. Y voy un poco más. Esos 100 mil empleados, son 100 mil en promedio, 97 mil, 100 mil redondeados, ¿verdad? Generaron en su curva de aprendizaje lenta, para decir de una forma técnica elegante, generaron un deterioro de los servicios públicos. Donde quiera que hubo nuevo personal, deterioró el servicio, y lo vemos con el 911, lo vemos con pasaporte, lo vemos con el metro. Entonces yo digo, pues si volvamos hacia atrás, los servicios vuelven a ser de calidad, o por lo menos en unas mejores condiciones, y nos ahorramos el impacto en las finanzas públicas. Pero podría ser peor, Mercedes, porque podría ser que cancelen a los empleados viejos que saben el trabajo y dejen a los nuevos que no saben hacerlo. Y bueno, podría empeorar inclusive. Esa parte ya es una decisión que habría que hacer en términos gerenciales, pero en términos macro, mi lectura sobre el tema de la nómina es esa: deteriorar los servicios y crear una presión en las finanzas públicas. Sigo. El segundo punto importante, o la segunda partida importante que se observa, es el hoyo eléctrico. Es el talón de Aquiles de esta gestión, donde sabemos que las transferencias pasaron de 20 y tantos mil millones a 90 mil millones, se multiplican por 4 en 4 años. 92 mil exactamente para este mes, para este año tienen previsto. Exacto, que yo según lo que veo la proyección, podría llegar a 112 mil millones. Realmente hasta ahora en el reformulado se plantea eso, pero sabemos que se incrementa más, porque cada año lo que se presupuesta queda por debajo de lo que se ejecuta. O sea, así es. Entonces, en las transferencias corrientes, que para mí es, si no se arregla, entonces hago una reflexión sobre cada partida con respecto a la reforma. O sea, primeramente, ya yo tengo ahí un porcentaje importante de la reforma si yo lograra reducir las pérdidas. Entonces, si yo tenía a principio de la gestión del 2020 unas pérdidas en transmisión y distribución y energía no facturada, no cobrada, de un 43%, y yo le encontré un 30%, yo le aumenté en 4 años en 13 puntos porcentuales. Entonces yo digo, aquí hay una negación de lo que yo me comprometí como gobierno, como cuando se firmó el pacto eléctrico. Nos comprometimos a disminuir las pérdidas 1.5 cada año. Entonces como que se interpretó lo contrario, vamos a aumentarla. Vamos a aumentarla en esa misma magnitud por -1 y la aumentamos en 1.5. Entonces siento que la decisión del punto de vista gerencial, porque aquí hay una falta de voluntad política y falta de gerencia, son las dos cosas. Que es una mezcla explosiva. Totalmente, sí, una mezcla explosiva. Entonces, soltera, ritmo económico. Tenemos un servicio público que es vital, que es transversal a toda la economía. En todas las actividades económicas demanda la energía eléctrica. Un servicio ahora que se interrumpe, es más costoso. A todos nos aumentó la tarifa eléctrica, desde un 25 hasta un 30, hasta un 40%. Entonces tenemos una combinación donde se suponía que esos ingresos adicionales por la tarifa le iba a permitir hacer las inversiones de capital para el tema de las pérdidas se disminuyera, ¿verdad? Comprar los contadores inteligentes, todo el tema de las subestaciones que están sobrecargadas, nada de eso se hizo, ninguna de esa inversión de capital se hizo. Entonces ahora quedamos 8 años atrás. O sea, lo que duró el presidente Danilo Medina para bajarla de 40 y tanto a 30, en 4 años lo revertimos y ahora tenemos que, si es que se apunta en esa dirección. Entonces, esto es un segundo punto que quería destacar. El otro tema son los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda que se duplican en 4 años. Y esa duplicación tiene su explicación. Es un endeudamiento masivo, que vamos a verlo más adelante, en cuanto ha crecido la deuda pública. Y esa deuda pública, cuando uno trata de asignar
o de identificar en una matriz de fuente y uso de financiamiento cuáles fueron las obras que financiaron o qué tipo de gasto financió, nos encontramos con la siguiente situación, que es sui generis también. Nunca había ocurrido. Aquí hay muchos sui generis, o muchos, podríamos decir, primera vez. Sí. Primera vez para, como si fuera... Como nunca antes la historia. Como nunca antes, pero lamentablemente esa primera vez y eso nunca antes no son buen ejemplo. Eso es lo preocupante de esto. Entonces, en cuanto a ese endeudamiento masivo, que estamos hablando de que el país tomó deuda por 26 mil millones en 4 años. Cuando, si tú haces la comparación, para que tengamos ideas de magnitudes, desde el 70 que se dispone de estadística en el Banco Central de la deuda pública, hasta el 2012, en esos 42 años, el país se había endeudado en 24 mil millones. Y en 4 años nos endeudamos 2 mil millones más, 26 mil millones. Entonces uno dice, pero con esos 24 mil millones, todos los gobiernos que pasaron, desde Balaguer, Jorge Blanco, Hipólito, todos, y el presidente Fernández, dejaron obras de infraestructura que uno puede ver, tangible. Pero uno dice aquí, ¿cuáles obras yo puedo justificar con esos 24 mil millones? Entonces, el teleférico de Santiago, que no lo usa nadie. Ajá, exacto. Es la única obra que ellos en 4 años pudieron hacer. Habrán otras obras quizás menores, no quizás que sean de ese nivel de jerarquía, pero lo que uno mira, y ahí voy al tema de la matriz de fuente y uso de fondo, es que una proporción importante se ha usado para financiar gasto corriente, lo cual es pésimo en una decisión de finanzas públicas. ¿Por qué? Claro, cuando tú te endeudas para financiar la nómina, para pasarle a las EDES el subsidio eléctrico. No hay retorno. No hay retorno. Se supone que tiene que estar atado a una inversión de capital que tenga luego su retorno, su rentabilidad en términos sociales o en términos de infraestructura física. Entonces, no. La mayor proporción se fue a gasto corriente, una proporción menor a gasto de capital y un tercer punto que es preocupante, se destinó a guardarse o a depositarse en el Banco de Reservas y en el Banco Central. Entonces uno dice, esto no tiene lógica en términos de tesorería. Yo me endeudo para guardarlo, el dinero. Y ese dinero guardado, ¿qué por ciento le genera al Estado, al gobierno dominicano, con relación a lo que él paga por cogerlo prestado? Esa es una pregunta de examen que no tenemos respuesta, porque esa información se maneja ya en el ámbito del secreto financiero y no sabemos lo que está pasando allá adentro con esos recursos, ni cuál es el uso que se le está dando. Entonces, eso queda totalmente en una incógnita, que al principio los economistas decíamos, bueno, fue que cuando comenzó la pandemia, cuando se inició la gestión, se sobreendeudaron porque no calcularon o estimaron correctamente porque estaban iniciando una gestión. Pero no, la sobreestimación continuó y esos recursos ya es una dinámica que se da. Se endeuda para pasarlo y depositarlo, tanto en el Banco de Reservas como con el Banco Central para aumentar las reservas internacionales. Eso explica que la reserva pasara, que fueron mágicas de 8 mil a 14 mil millones sin haber producido $1. En parte, no se lo puedo adjudicar a todo, pero tiene una gran explicación. Y otra parte que está en el Banco de Reserva que no sabemos cuál es podemos decir, el balance a la fecha, ni cuáles han sido los movimientos y los usos de esos recursos. Ahí vi que dice Dani que hay como 360 mil millones escondidos en el Banco de Reserva. En un momento donde teníamos acceso, porque ya no hay acceso, la información llegó a un pico en agosto de 2023 de 360 mil millones, después comenzó a bajar y la quedó como en 200 y pico millones, 220 mil millones a diciembre de 2023, pero 2024 no tenemos estadística. Entonces sigo. Sí, pero una preguntita. Si verificamos, vemos y se cacarea cotidianamente en los diferentes medios de comunicación de que hay un endeudamiento exorbitante. ¿Cómo los agentes económicos responden con tanta facilidad ante cualquier solicitud de préstamo del Estado Dominicano, del gobierno de turno? Voy a la forma como nos estamos endeudando, que eso es también muy delicado. O sea, la forma, no solamente el quantum, el nivel de endeudamiento, que ya vimos las comparaciones, ¿verdad? En 4 años, lo que yo duré 42 años.
¿Con quién te has endeudado y con qué instrumento? Eso es otro tema importante. Se ha hecho un uso intensivo de los bonos soberanos. El 78% de la deuda descansa en bonos soberanos. Endeudarse con bonos soberanos significa, primeramente, no hay doliente. Tú puedes hacer con eso lo que tú quieres y por eso que se ha hecho lo que se quiere. O sea, no hay ninguna restricción del que presta. Ahí tiene el dinero, usted resuelve. Se puede hacer fiesta con el dinero. Como en efecto ha ocurrido, ¿verdad? Entonces yo tengo que destino esos bonos soberanos, lo puedo destinar a gasto corriente, y el bonista, el inversionista, con tú cumplirle con sus intereses, eso sí, tú no puedes fallar. Con los intereses en el calendario de pago, ahí no hay problema en que tú lo uses. Entonces, por eso se dice que cuando tú, como país, te endeudas con bonos soberanos, tiene 3 características negativas. 1, a tasa de interés más alta. Si tú te hubieses endeudado con Banco Mundial o BID, primeramente tiene con recursos comprometidos para obra de infraestructura. 2, te dan seguimiento. 3, te dan tasa de interés más baja. Y 4, te dan periodo de gracia. El bonista no hay periodo de gracia, te compro el bono y al otro mes tú me entregas los intereses. O sea, porque los bonistas, para los amigos que nos escuchan, son como los ingleses aquí. Como lo del módico 20. Y no tienen ni es su cuarto y en el tiempo preciso. ¿Y qué consecuencias sobre esta tendría el Estado dominicano en caso de no cumplir con ese tipo de compromisos? Justamente, voy ahora entonces a derivar por qué. Para que la gente sepa y fue genere conciencia, el nerviosismo de los mercados. ¿Y por qué todavía sigue? O sea, la incertidumbre de los mercados sigue con respecto a los bonos de República Dominicana, porque ese endeudamiento masivo conllevó unos intereses que crecieran de manera importante, se duplicaran. Y como proporción de los ingresos corrientes, que es el indicador que miran los tenedores de bonos, mis ingresos, mis intereses de la deuda, ¿cuánto representan sobre mis ingresos? Porque es lo que le garantiza el pago de sus intereses. Para mirar. ¿Cuánto tú tienes tú propio de tus recaudaciones? No me lo mezcle con otros ingresos, que extraordinarios, no. Ingresos corrientes. Entonces, en ese indicador fue que sonó la alarma. Cuando se mira ese indicador era 25% si eran los intereses del gobierno, solamente gobierno central. Si le sumo los del Banco Central, lo que yo transfiero para recapitalización del Banco Central, y si le sumo los intereses que el Banco Central paga a sus emisiones de bono en su política monetaria, ese indicador se montaba en un 35%. Cuando tú mides y comparas con los países de igual calificación en el mundo, era 3-4 veces más que el resto, era el 10º del mundo. Entonces ya era una preocupación y sigue siendo una preocupación. Correcto. Y de hecho ustedes vieron que cuando se retiró la reforma de forma abrupta, los bonos cayeron el precio. Entonces estamos en una situación donde la decisión que se tomó, que la vamos a analizar un poco la economía política de la reforma, vamos más adelante, pero quiero dejar planteado lo que nos llevó a la reforma. Mercedes, tenemos que hacer una pausa porque hay que cumplir el compromiso, ¿verdad? Entonces, y también para ver otras situaciones, vamos a hacer una pausa y entonces en breve retornamos ha sido interesante esta primera bloque. Sí, una cátedra. Así Estamos aprendiendo todos aquí. Y volvemos en breve. Ok. Bueno. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil tenemos el compromiso de velar por el desarrollo responsable y seguro de la aviación civil nacional. Por eso, trabajamos arduamente monitoreando las operaciones de las aeronaves pilotadas a distancia, también conocidas como drones. El Reglamento Aeronáutico Dominicano, RAD 48 en su sigla, sobre el registro y etiquetado de estas aeronaves establece que ninguna persona puede operar estos equipos sin estar debidamente registrados. En el IDAD ofrecemos servicio de manera gratuita. Si necesitas hacer el proceso de registro de tu dron, te invitamos a escribirnos a nuestro correo info@idadgov.do. Si tienes un dron, es tu deber volarlo con responsabilidad y respetando la ley.
Bueno, señores, continuamos con el desarrollo de su podcast, Economía, especializada en economía hoy. Vamos a seguir aclarándole a la población y a nuestros seguidores toda esta dinámica, toda esta terminología, de que ciertamente para que así nosotros podamos construir un nuevo ciudadano, ¿no? Un ciudadano con más conciencia, con más manejo de este tipo de temas que tanto le afecta. Sí, vamos entonces a permitir que Mercedes nos redondee la idea de la reforma. Porque llegamos a este llegamos a donde estamos, momento, ¿no? Para entonces continuar con otros aspectos sobre esto y el presupuesto del 2025. Así Perfecto. Es. Entonces, como le dije, ese indicador prendió todas las alarmas. Entonces, fuimos, como que dice, convidados a esa reforma. Entonces, sobre la reforma en sí mismo, la forma como se diseñó, dice mucho, porque fue una reforma hecha de aposento también, a nivel de un solo despacho. Pero yo vi que usted participó en varias actividades que organizaron, pero ya eso fue como al final. No, eso como fue días ya, previos a darse a conocer. Claro, eso fue presentando la reforma por el como diseño. para justificar de que si nosotros concertamos, nosotros convocamos a todos los sectores, consultamos a las universidades, a los profesionales. Eso fueron entidades que lo hicieron. Entidades por separado, no hubo nunca. No hubo discusión, no hubo encuentro, no hubo debates, nada. Te cuento las rutas de la reforma. Sí, vamos a ver las rutas de la reforma, sí, para ver, porque el gobierno dice que no, nosotros hablamos con todo el mundo, parece no hablaron con nadie. El rechazo a la población refleja de que no hubo ningún consenso, ni se trató, ni el espíritu fue del consenso. Mira, la reforma se hizo en el despacho de un ministro, porque eso hay que decirlo, que no consensuó, ni pidió ni siquiera, porque un ministro no conoce las interioridades de las recaudadoras. Yo trabajé en una recaudadora en aduana. O sea, uno que sabe el día a día cómo se recauda. No la consultó ni DGI ni DGA. No fueron consultadas. No consultó al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que midiera los impactos. O sea, los impactos económicos de esta reforma, que se ve claramente cuando los economistas después analizamos. Uno se dijo, pero ¿dónde están los estudios? Porque aquí hay acciones que son contradictorias. Que al contrario, o sea, lo que se iba a grabar iba a acentuar más, por decirte, una situación que ya venía con debilidad. Entonces, no se consultó para hacer los estudios de impacto al Ministerio de Economía. El Banco Central hizo una propuesta de reforma. Acuérdate que son las dos grandes políticas, son la política monetaria y la política fiscal. Si se va a entrar con una reforma, tú vas a cambiar las reglas del juego, tú vas a afectar la estructura económica. Tenía que tener conocimiento del Banco Central y tenía una propuesta para hacer el check and balance. Tampoco fue escuchado. O sea, que fue la reforma de la íntima convicción de un ministro que la llevó a la semanal. Se desconoció lo que era el CES, que es un órgano constitucional. Consejo consultivo llevarlo ahí era lo que mandaba uno se pregunta, la Constitución. ¿Por qué el presidente ha anulado el CES? Porque tiene un hombre de su confianza y que lo puso él y que es una persona que también ayudó a subir a través de la Marcha Verde, fue uno de los marchistas. Entonces, ¿por qué ha anulado el presidente al CES? Uno no entiende. Eso es una pregunta y ahí quizás uno puede inferir la respuesta a través de lo que ha sido la ruta que siguió la reforma, porque no querían ser sometidos al escrutinio de las partes afectadas. Había que hacer consenso y ceder. Entonces, se pasó de una forma rápida de la semanal al otro día ya estaba en el Congreso, al día siguiente, y el jueves fueron las vistas públicas, y ahí el pueblo se expresó con un grito de rechazo. Total, entonces, absoluto. ¿por qué? Vamos a ver qué tenía esa reforma. Yo la califiqué, que fueron términos luego, como dice Nicolás, usados por otros economistas, incluso por periodistas. Yo la califiqué de regresiva, abusiva y agresiva y abusiva. 3 términos. ¿Y por qué era regresiva? Porque el 72% de los ingresos iba a descansar en impuestos indirectos. Cuando tú descansas en impuestos indirectos, que es el ITEVIS, básicamente, son impuestos que gravan a los productos, al consumo directamente. Entonces, proporcionalmente, quien consume más respecto a sus ingresos es el hogar más vulnerable. El consumo, o sea, todo lo que le ingresa a un hogar vulnerable lo consume, no tiene capacidad de ahorro. Entonces, le falta algo más. Y le falta algo más. Entonces, la reforma iba de frente contra esa población, clase media y hogares más vulnerables. Eso entonces, es importante explicar.
la reforma era agresiva, porque yo hice un análisis desde el 84, cuando se estableció la figura del ITEVIS, desde Jorge Blanco hasta la fecha. Ninguna otra reforma había tratado de incorporar tantos rubros, y sobre todo de origen agrícola, de una sola vez y con una tasa directa de 0 a 18 a la máxima. Siempre habían hecho gradualmente la introducción y con tasas menores al promedio. Ahora no. Señores, esta reforma iba a llevar 122 rubros de los 129 de la canasta. O sea, todas las góndolas, todos los pasillos de supermercados iban a estar grabados con ITEVIS. O sea, como sabemos, las frutas, las hortalizas, todos los rubros que uno piensa, desde la leche maternizada, que es para mí un crimen, o sea, el agua, productos básicos de la canasta. Entonces, por eso la llamé agresiva, porque introdujo una magnitud importante de rubros a la tasa máxima de 0 a 18. Entonces, el término abusivo es que cuando uno descompone en cuanto a los agentes económicos, que donde va a descansar la reforma, nos damos cuenta que la reforma va a descansar sobre los hogares, no sobre las empresas. El 88% de los impuestos, tanto sobre la renta, el IPI, el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo, todos esos impuestos iban directamente a los hogares, clase media y clase más vulnerable. Entonces, por eso fueron los tres términos. ¿Pero qué tenía la reforma en sí? La reforma no cumplía con los objetivos que estaba planteado. Se planteaban dos objetivos: reducir el déficit para contener la deuda y atender las necesidades básicas. Ninguno de los dos objetivos iba a ser cumplido porque los 122 mil millones ya tenían gastos asignados, casi en su totalidad. Entonces el déficit se iba a quedar igual. Peor aún, el déficit se quedaba igual y hay un porcentaje importante, 1.3%, que hay que destinar del PIB a amortización de la deuda. O sea, que la deuda sigue creciendo. Una pregunta, Mercedes. Yo pienso que, ¿usted no cree que eso que que el gobierno, para personalizarlo, dice que los 122 mil millones lo iba a invertir en tal otro transporte, que yo cuánto? Sí. No es parte de la estrategia general que el gobierno anuncia, por ejemplo, lo de Arodón, anunció que 17 mil millones iba a invertir en tal cosa, pero finalmente no ha invertido nada. O sea, no puede invertir 122 mil millones en eso porque ocurre que hay un déficit de más de 200 mil millones. Exacto. Entonces, el déficit iba a crecer. Iba a crecer, o sea, que lo que proponía la reforma que iba a contener el déficit y la deuda pública no iba a ser posible porque el déficit se mantenía igual y la deuda iba a seguir creciendo porque hay que destinar recursos para amortización de la deuda. O sea, la deuda como tal aumentaba 1 punto y pico puntos porcentuales más del PIB. Entonces, lo que uno ve desde el punto de vista ahora, ¿qué hacer después de la reforma? Y ahí está planteado lo que han señalado varios economistas y que ellos mismos también plantearon el día que se anunció que no iba la reforma, que iban con una lucha frontal contra la evasión, ¿verdad? La evasión fiscal en República Dominicana somos en el ranking de América Latina los mayores evasores del ITEVIS con un 42.9. Somos el cuarto lugar de evasión en el impuesto sobre la renta de las empresas con un 62.5. Y también en impuestos sobre la renta a las personas físicas con un 58%. En total, consolidado, esa evasión, estamos dejando de percibir el gobierno 610 mil millones de pesos. O sea, para este año. Para este año, 2024. O sea, 610 mil millones de pesos. Señores, es un 8% del PIB, 8.2% del PIB. Pero si logramos reducir la evasión a la mitad, aumentamos 4% del PIB. Eso es lo que dice. Y le va a sobrar dinero. O sea, le decía, con solamente hacer un esfuerzo de que yo pueda bajarlo a la mitad, yo puedo reducir el déficit y aumentar la inversión pública que está castrada en el punto más bajo. Desde Trujillo hasta la fecha, ningún otro gobierno había invertido tan poco. Y eso es muy preocupante en términos de la sostenibilidad del crecimiento económico, porque tú estás castrando el crecimiento presente y futuro de la economía. Tú no estás creando obras de infraestructura, no hay canales, no hay presas, no hay carretera. Entonces, esto es un modelo que atenta, o sea, contra la sostenibilidad del crecimiento y de las mismas finanzas públicas. Porque si tú no creces, tú no tienes impuestos luego. Pero ¿cómo? O sea, hemos escuchado a través de los años, gobierno tras gobierno, que se habla justamente de ese nivel de evasión tan terrible que cogota la finanza pública nuestra. Entonces yo digo, ¿cuál es el elemento que detiene que los gobiernos no
hagan una efectiva embestida sobre esas personas que están evadiendo. O sea, porque están identificados. Yo creo que de los economistas que ha hecho pública algunos listados de ciertos sectores que están evadiendo, ha sido el economista Andida Juárez, lo ha dicho responsablemente, ha tenido mucha responsabilidad, quiénes son y cómo el gobierno podría hacerlo. O sea, pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se podría ayudar al gobierno? Porque vi que al susto tan grande, al corrientazo tan fuerte que recibió de rechazo de la población de no aceptar la reforma, dijo, no, yo no tengo reforma por ahora. Pero ciudadanos conscientes que entienden que sí, que los pueblos necesitan recursos para viabilizar obras y realizar obras, sabemos que es cierto que tiene que ponerse en eso. ¿Qué podría el gobierno, en este caso, articular ya a partir de una nueva reforma para tratar de captar recursos? ¿Cómo entrarle a esos evasores? Mira, lo primero que yo digo es, si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir con los mismos recaudadores, lo primero, ¿verdad? O sea, usted sugiere que la DGI y la DGA... Si tú no fuiste capaz de aumentar un 0.01, o sea, tú eres ineficiente. Ok. Entonces, primer punto. Luego, y estoy muy de acuerdo con Andy Dawager, que dice, pongamos una persona que meta miedo. Lamentablemente, o sea, en la DGI hay que poner, o sea, no puede ser desde el punto de vista de mandar una señal, por el dominicano es así, lamentablemente, tiene que mandar una señal clara. Luego está el tema del cruce de información. Pero peor que la DGI está aduana, que es uno de los sitios de recaudación, que hay un aspirante a presidente. Eso o sea, una persona que no puede parecer antipático y no puede lastimar a los empresarios por base a los financiadores de su campaña. Sí, eso muy buen punto, ese tema. Con más razón entonces la propuesta, ¿verdad? No debería. Entonces, tenemos ahí ¿verdad? Una voluntad política, poner un gerente que mande una señal clara que mande, ¿verdad? Luego está, yo decía, hay países en la región como Uruguay, como Colombia, como Chile, que tienen un nivel de evasión que están en el ranking con los menores evasores. Yo decía, ¿por qué no lo traemos aquí? Traigamos una misión, la establecemos en un piso en la DGI, enséñenos cómo ustedes lo hicieron. El profesor José Luis de Ramón dice, no, yo no me voy a América Latina, voy a Estados Unidos y traiga aquí el IRS. Y tráigalo aquí, o sea, pero mandemos una señal de que queremos hacer las cosas bien hechas y vamos a buscar los países de mejores prácticas. Lógico. Vamos a traerlo y sentarlo. Está el uso de la tecnología, señores, la información cruzada. No sé si ha cambiado, pero eso parecería ser contradictorio. Lamentablemente, entre DGI y DGA no hay cruce de información entre las mismas dos recaudadoras que debería pero hay cierto cruce, Mercedes, porque recuerden que las importaciones, el ITEVI se cobra en aduana. Sí, pero en cuanto al cruce de información, que tú me das la información de tu recaudación última, de tu contribuyente, y yo la veo desde el origen de lo que importó, y hacemos como una trazabilidad desde el punto de vista de qué hizo ese cuando lo importó y luego cuando la vendió. Esa información que debe ser una base de datos compartida, si existe, la desconozco. Entonces, esa información cruzada. El uso de la inteligencia artificial. O sea, sería otro elemento. Es otro elemento. El tema del punto de vista también de los sectores, concentrarse en el 80-20 de Pareto, el 80-20. O sea, ¿qué es el 80-20 de Pareto? Para los amigos no escuchan, que nos están viendo. Exacto. Vamos a concentrarnos en las actividades que nos reportan, desde el punto de vista si son los ingresos, la mayor cantidad de ingresos. No nos dispersemos en actividades que son menores y su aporte o contribución al objetivo final es mínimo. Es mínimo. Entonces, ahí, y voy a ese punto que tú señalabas del profesor Dawager. Hay actividades que tienen 4 o 5 años consecutivos reportándote pérdidas. Eso no es posible. Tú no eres altruista para tú seguir operando con pérdidas. Entonces, vayámonos directamente a esas actividades. Los hoteleros son expertos en eso. Y ahí en eso de los hoteleros. Nadie que pierda, permanece en el negocio, cierra. Cierran y décadas. Vienen más. Y vienen más, porque yo digo, ese es el negocio del todo incluido. No es el turista, el todo incluido, no son ellos. ¿Por qué? Porque le incluyo las exenciones que son 12,000 millones. Le incluyo la publicidad. A ningún negocio le hacen la publicidad gratuita. A ellos se la hacen. Para nada.
A ninguna actividad o a pocas se le hace una ventanilla especializada con tasa de interés más baja. En ninguna actividad económica se le hacen las obras de infraestructuras en cuanto a carretera y acueducto, como la tienen las zonas turísticas. Entonces, es una actividad que lo tiene todo a su disposición. Entonces, encima, no son capaces de por lo menos retribuir en cuanto a lo mínimo en términos de impuestos. Y si nos vamos a la parte social, de lo que dejan como aporte a la economía, es la segunda actividad peor pagada. Después de la agricultura, es la que peor paga y es la que tiene las jornadas de trabajo más largas. Entonces, tú dices, pero ¿cuál es ¿por qué yo promuevo este sector? Porque se supone que los regímenes de exenciones para tú promover un sector que eslabone, que tenga empleos dignos. Y entonces, para mí sí era una de las cosas que quizás se perdieron en esta oportunidad de la reforma fiscal, era revisar estas exenciones que ya alcanza, que le hemos hablado Nicolás, un 4.7% del PIB, 387 mil millones de pesos en este presupuesto 2025. Entonces nos encontramos una economía que tiene una combinación, primero, de mayor evasión y de mayor exenciones o gasto tributario. Si tú sumas el 8.2 que te deja de percibir con la evasión y el 4.3, tú estás hablando de casi 13 puntos del PIB. Tú tienes casi la combinación de las dos cosas. De las dos cosas. O sea, de evasión, el nivel de evasión. 4.3 o 4.4 más 8.2, tú estás hablando de 12, 13, casi 13%, que casi es la presión fiscal, señores. Yo tengo por fuera, como yo digo, gravitando, una presión fiscal similar que no logro recaudar. Paralela, como yo he dicho, que eso es casi un gobierno paralelo, porque si la presión fiscal otra república. Otra república por aparte. Sí. Entonces, pongámonos en eso, pongámonos a racionalizar. Y no hay que esperar una reforma, porque ya el Fondo Monetario desde el 2010 decía explícitamente en los acuerdos, decía, hagamos año tras año estudios de costo-efectividad uno a uno a cada empresa, sus indicadores de desempeño. Usted produjo más que el año pasado, usted exportó, usted eslabonó, usted aumentó su planta física. Si no lo hizo, para afuera, puerta de salida. O sea, no podemos seguir con regímenes de 30 años, con las mismas grandes empresas disfrutando de las exenciones que no le dan cabida a la mediana y pequeña empresa, porque esto es otro punto, La gobernanza de esas exenciones está dominada por los gremios empresariales que agrupan las grandes empresas. Y para entrar a una mediana y una pequeña, cuando tú haces la estructura de quienes la conforman, apenas hay un 10 de las medianas y pequeñas. Después el 80 y 90 son las grandes. Y a veces constituyen pequeñas. Y a veces un club exclusivo que no entra todo el mundo. Y a veces son ellos mismos los patrocinadores de esas pequeñas. Y la ponen a figurar como para guardar las formas. También puede ser. Son estrategias que utilizan. Tenemos en nuestras manos, señores, 12, 13% del PIB, voluntad política y voluntad técnica. Las dos cosas combinadas. Entonces vayamos a recaudar y vayamos a hacer una racionalización de las exenciones. Entonces, ahí quería dejar como planteada la reforma y qué hacer. Y un poco ahora me voy en los últimos minutos al presupuesto 2025, a menos que no tengan alguna pregunta antes de pasar. Yo quiero una preguntita así, Capicúa. ¿Cuál es el sector productivo que más evade? Los grandes empresarios, los pequeños, los importadores. ¿Cuál es el sector que más evade? A nivel de tamaño, los grandes, ¿verdad? En términos de que si lo evaden en aduana o lo evaden en la DGI, esa parte por la magnitud de los volúmenes de recursos que manejan cada una, obviamente en la DGI, porque la proporción que se recauda en aduanas es quizás un tercio de lo que se recauda en DGI, en cuanto a proporción. Vamos a ver entonces el presupuesto 2025, ¿qué tenemos ahí? O sea, ¿cuáles son los retos del presupuesto? Sin reforma, ¿qué se hará y en qué está parado el país en este presupuesto? Sí. Mira, el presupuesto, primero hay que ver del punto de vista conceptual y del punto de vista de cuál es podríamos decir, la parte de lo que es las políticas públicas que están detrás del presupuesto, ¿verdad? Porque al finales,
el presupuesto es el instrumento para tú ejecutar esas políticas públicas. Entonces, se plantean 12 prioridades en el presupuesto. Cuando tú tienes muchas prioridades, tú no tienes prioridad. Eso es un primer punto. 12. Anteriormente los presupuestos se formulaban con 3 y 4 prioridades para tú enfocarte en ella y tener resultados. Entonces hay una dispersión. Anteriormente eran 10, ahora subieron a 12. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno en el presupuesto? Las malas y sí. Las 12 prioridades que dice que tiene, ¿verdad? Está educación de calidad, ¿verdad? Empleos dignos. Cuando uno mira después los números, realmente no se corresponden lo que son los programas que se van a expresar para alcanzar ese objetivo. Está planteado el tema de la primera infancia como una prioridad. El tema de la infraestructura, la inversión está cayendo, pero es una prioridad, las obras de infraestructura. Entonces, tú ves que hay una disonancia entre lo que se plantea y lo que tiene el presupuesto. O sea, como un enunciado, como una lista de deseos, pero que no tiene agarre en el presupuesto. O sea, el presupuesto dice que quiere una cosa, pero no pone los recursos para que esa cosa se logre. Exactamente. Entonces, muchas cosas que no se corresponden con lo que dice el presupuesto. Está todo el tema también de una economía del cuidado, que es un poco un tema ahí desde el punto de vista de los envejecientes. Entonces, vámonos ahora al déficit que se plantea, cómo se va a financiar y cuáles son las partidas en términos más importantes del punto de vista económico, funcional e institucional. Y algo que ha sido también emblemático de esta gestión es que este presupuesto vuelve y replica lo que ha sido el accionar de las finanzas públicas. Se plantean 3 déficits. O sea, el déficit de cuenta corriente, que todos los déficits, ese resultado de los años de los 90, de que se tiene estadística, siempre ha sido positivo. Siempre debe haber un ahorro corriente que financie en parte el gasto de capital, que tú lo complementas con el financiamiento externo. Pero debe haber una gestión de los ingresos que permita cubrir el gasto operativo del gobierno. O sea, debe haber un dinero interno destinado a la inversión, además de lo que viene por préstamo. Ni siquiera hay interno. No, pero debería haber. Entonces, no alcanza para financiar el gasto corriente, ni siquiera, y mucho menos para el de capital. Entonces, se plantea un déficit del 3% del PIB. O sea, estamos en presencia de que ya se ha vuelto un déficit estructural, el 3%. O sea, los 4 años en promedio, un déficit de un 3.1%. Veníamos de déficit de 2, 2.2, 2.3%. Aquí no entramos ya desde la pandemia. Que ha subido un punto porcentual. Un punto y se ha enraizado. Ya tiene 4 años consecutivos con 3%. Con el agravante de que tiene una composición ese déficit que se genera desde la primera cuenta. De la cuenta corriente, la de capital y la financiera. Hay otra información, es que la presión tributaria se queda plana, igual. La presión tributaria apenas sube, se mantiene igual, 14.6, 14.5, creo que baja un 0.1, porque los ingresos corrientes, recuerden que estamos comparando con el año pasado, donde teníamos los ingresos de Aerodón que eran extraordinarios. Al tú no tenerlo, y al no tener también la reforma fiscal, porque esos son de los temas que se plantearon, de que este presupuesto debería de ser retirado porque fue formulado esperando que hubiera una reforma fiscal que se montara luego sobre ese presupuesto. Entonces ya fuera la reforma fiscal, ¿qué significa eso para la finanza dominicana? Debería entonces el presupuesto ser modificado, ser reestructurado a la luz de que ya no existe reforma. Correcto. Entonces, por ejemplo, se plantea un aumento de los ingresos mínimo, pírrico, ¿verdad? Del punto de vista de los gastos, afloran los mismos gastos que son los predominantes, pero hay un elemento distintivo de este presupuesto, es que las pensiones y jubilaciones es ahora la tercera partida más importante en crecimiento. Las pensiones tanto las solidarias, que pasaron de 0, no existir nada, a 4.500 millones, casi 5.000 en este año. Las pensiones especiales, que son discrecionales del Poder Ejecutivo, y las pensiones ordinarias. Todas en su conjunto es la tercera partida que más aumenta. Tiene una partida importante registrada para el año 2025. Sí, cuando uno mira cuáles son las partidas que más incrementa, primero está intereses de la deuda, luego está las remuneraciones
Y aparece por primera vez, nunca había aparecido, las pensiones, como el ranking. Y está el subsidio eléctrico. Y después el subsidio eléctrico, le ganó el subsidio eléctrico, las O sea, pensiones. hay más dinero en pensiones que en No, subsidio eléctrico. A incrementar. Adicional. Lo que se adicionan más. Entonces, como vemos, incluso desde el presupuesto del 2024, recuerde cuando se hace el presupuesto reformulado, se ajustan ciertas partidas porque hay ingresos adicionales. Y los 3 usos que se ajustaron, uno es para más pensiones. Ahora en junio, en julio reformulado, fue incrementar la partida de pensiones porque ya se había otorgado tantas pensiones que el presupuesto original no alcanzaba. Se había agotado. Se había agotado y tuvieron que. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto que sale a relucir es, que le señalé anteriormente, que el gasto de capital, la inversión pública, que es el instrumento para motorizar un crecimiento de base amplia y sostenible, en esta gestión ha permanecido, como le dije, de capa caída, y ahora en el presupuesto 2025 se coloca en 2.1%, que es el porcentaje más bajo en los últimos 72 años. Una serie histórica desde Trujillo hasta la fecha, nunca ningún gobierno invirtió tan poco en inversión de capital. Pero eso nos va a costar caro. Como economía nos va a costar caro porque nos va a facturar. Porque ya vemos cómo el deterioro de los servicios públicos, ya vemos cómo las obras de infraestructura están deteriorándose, no hay mantenimiento. Y las que se hacen con una calidad muy inferior. Hay otro tema importante también en este presupuesto, es que en adelante vamos a tener, recuerden que se promulgó una ley de responsabilidad fiscal, que es la que le pone una especie de metas cuantitativas en el crecimiento del gasto corriente. En este caso el gasto primario, que es el gasto total menos los intereses de la deuda, no pueden crecer más que la inflación más 3 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasa? Y que el objetivo final es mantener la deuda pública en un 40%. Un 40% del PIB. Del PIB. Ajá, la deuda pública, 40% del PIB, era lo que teníamos en el año 2019. 2019 teníamos un 40%. Ahora mismo para este presupuesto se coloca en 48.7%. Aumentamos 8 puntos porcentuales. Entonces ahora se pone una meta que de aquí al 2035 volvamos a lo que teníamos en el 2019. O sea que serían 16 años perdidos. Exacto. Vamos a tener que volver. Entonces, hay que mirar con lupa esa ley de responsabilidad fiscal, porque recuerden que cuando íbamos a la reforma nos dijeron, ya hicimos la tarea, nos pusimos una camisa de fuerza con esta ley de responsabilidad fiscal, y hicimos las fusiones y eliminaciones. Recuerden que eran como, yo hice mi parte, ahora le toca a ustedes, sociedad. Sí, asumir la suya. Pero la parte fue teórica, es igualito que el pacto eléctrico, que se planteaba reducir la pérdida y aumentar. Eso va a pasar igual, eso no va a servir para nada, eso va a ser letra muerta. No hay manera, sí. Totalmente. Entonces, justamente en esa ley de responsabilidad fiscal que ya debemos estar monitoreando, porque justamente cuando uno mira 7 puntos, que es lo que va a aumentar el gasto, cuando lo que fue el desbordamiento, que aumentó casi un 80% en 4 años, uno dice que esto va a ser un frenazo muy fuerte en el gasto. Entonces, hay que monitorear si eso en efecto se va a cumplir, y veamos si no hay desviaciones en ese cumplimiento de la ley. Hay otra información también relevante en el presupuesto, es que la inversión pública, como es menor, hay 15 provincias que van a ver disminuidas sus inversiones de capital. Eso es preocupante. O sea, una inversión que es baja en el territorio, entonces casi va a estar tocada la mitad del país con una inversión menor. Entonces, cuando nos vamos por provincia, ya la concentración de las obras, hay un 54% que se concentra en 4 provincias. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Montecristi con el muelle de Manzanillo, el puerto de Manzanillo, perdón, y está también, aparece Cotuí en el ranking, me pareció como que, y Santiago luego, Santiago, son 5. Entonces, hay obras
que son de arrastre, que vienen 4 años y aparece de nuevo en Santo Domingo la línea del metro de los Alcarrizos, que tiene ya 4 años. No hay manera de terminar caminando eso. a 5. Ajá. Pero también peor, hay obras que han aparecido del 2021 en todos los presupuestos y no han iniciado. No han iniciado también. Entonces, La pregunta es ese dinero que han hecho con él. eso es un buen punto, investigar eso que se abre. Entonces, ahí también aflora un número importante y ahí aparece también una figura que es nueva en esta gestión, que es el fideicomiso. El monorriel de Santiago, se le asignan 10,000 millones al monorriel de Santiago. En este presupuesto del 2025. 25. Y el presupuesto pasado fueron 16,000 millones. Entonces, ¿eso no se alteraría con el freno de la reforma? está planteado. Entonces, por eso Entonces, está planteado, entonces, ya frenada la reforma, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para tratar de ajustar eso? Eso es un punto importante, por eso que vuelvo y digo, y repito, mi enfoque, mi propuesta, mi planteamiento ha sido eso, que el presupuesto debió retirarse conjuntamente con la reforma. Correcto. Conjuntamente con la reforma fueron los dos, y así lo planteé en un tuit. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, creo que pero que nos dé brevemente, Mercedes, den una perspectiva de la economía dominicana para el 2025. Sí. Ya que desglosamos el presupuesto del 2025, ¿qué podemos esperar nosotros para no irnos tan cargados, ¿no? Sí. Bueno, según los supuestos macroeconómicos con los que se elaboró el presupuesto, los supuestos, se espera un crecimiento de 4.75 del PIB, 4.8, digamos, menos del 5, menos el potencial. Recuerden que es importante que la economía perdió su fuerza, su dinamismo, que tenía 50 años creciendo promedio 5%, lo perdimos en estos 4 años. Okay. Promedio 3.2%. Ahora en este enero-agosto, enero-septiembre, estamos creciendo a un 5.1%, pero el mes de septiembre que no lo presenta el Banco Central por separado, hay 2 focos de atención preocupantes. Construcción está en 0.4, nulo. Construcción te mueve la economía, pesa un 15%. Dice que como está el albañil, está la economía. Entonces, un 0.4 es nulo. Y otro tema muy preocupante es que el turismo cayó en el terreno negativo en el mes de septiembre, que fue lo que estuvimos intercambiando en Twitter, sí, de que justamente el mes de septiembre, que el ministro lo anunció en acumulado y no dio el mes de septiembre cae en 2%, y viene ya en picada, desde abril ya viene creciendo, después de que crecía 2 dígitos, un dígito, entonces aquí, ¿quiénes son los que están cayendo? En agosto, el mercado europeo, sabemos la situación de Europa, y comenzó a caer el principal mercado emisor nuestro, que es Estados Unidos. Cayó en agosto, cae en 0.5, o sea, nulo. Entonces es el mercado que te mueve. Entonces ahora entra un factor que ocurrió anoche, ¿verdad? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo impacta la República Dominicana? Su mirada el triunfo de Donald Trump. El triunfo de Donald Trump a la economía dominicana, para cerrar. Una mirada, como digo, muy, muy por arriba, y mirando quizás basado en la experiencia y lo que ha sido su propuesta, ¿verdad? Estados Unidos, aparte de ser nuestro principal socio comercial y tenemos una relación elástica, producto-empleo, como crece el PIB de Estados Unidos, el nuestro crece 1.7 por encima, es elástica la relación. Okay. ¿Por qué? Porque hay varios canales. Voy a hacer esa parte un poco más para tener la referencia de por qué no va a impactar. Tenemos, ¿verdad? Directamente el 83% de la remesa proviene de ese mercado. El 40% de los turistas proviene de ese mercado. El 40% de la inversión extranjera proviene de Estados Unidos. Y los tenedores de bonos son en su mayoría provenientes también de Estados Unidos. Entonces tenemos que, es un país que permea todo nuestro accionar económico. Sí. Y nuestras exportaciones también, tanto de zona franca, que anda por el 80%, es Estados Unidos. Entonces, todas lo que son las transacciones de República Dominicana están impactadas. Entonces, ¿qué pasaría? Si se anuncia desde el punto de vista de lo que fueron como sus consignas, ¿verdad? Se van a repatriar los inmigrantes ilegales. Tenemos una comunidad inmigrante y tenemos un porcentaje de ilegales. Entonces tendríamos menos remesa, lo que uno esperaría en un primer momento, aunque siempre el dominicano de la diáspora ha sido solidario. Pero si hay menos el quantum, pues habrá también un impacto en la remesa.
Y la remesa tiene un impacto social desde el punto de vista determinante. O sea, aquí si no hubiese sido por la remesa en el COVID, o sea, la economía hubiese caído en negativo y hubiese permanecido por varios años para salir. O sea, gracias a la mano generosa de los dominicanos, la diáspora. Entonces, segundo punto importante, que eso es lo que estábamos conversando, de que si el turismo se está desacelerando, desde el punto de políticas públicas, su política proteccionista de Donald Trump, obviamente, nos pone, desde el punto de vista, un desafío, porque si tú colocas aranceles y puedes estar impactando a las zonas francas, o sea, del punto de vista de las exportaciones nuestras, que no vienen, y la agricultura también. Y la agricultura, entonces tú tendrías otro efecto, o sea, remesa, exportaciones, y si del punto de vista, si una política que sea muy nacionalista y vengan acá todas las empresas que están fuera del país, al territorio dominicano, tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera proveniente de Estados Unidos. Entonces tenemos un escenario más complejo, El escenario se convierte más complejo a primera vista. No es optimista. Primera vista, se ve así cuando uno mira rápidamente las variables macroeconómicas. Entonces, de la situación que venimos, con una economía que tiene un desafío de que la tasa de interés de política monetaria, lamentablemente la señal no se está mandando al mercado y no bajan, ha sido inflexible y ya está impactando sectores como construcción. Entonces tenemos un tema de dilema de políticas públicas para poder seguir adelante. Entonces estaríamos entrando al peor de los escenarios, una desaceleración con un tema de inflación. Bueno, vamos a agradecer a Mercedes excelente por su comparecencia aquí. Fue una cátedra de economía, que la gente me imagino que se habrá deleitado bastante como nosotros aquí. Tenemos que hacer otro espacio, otro programa, porque quedaron muchas cosas en el tintero. No, a partir de este momento, Mercedes queda ya designada como nuestro relevo, nuestra emergente en asuntos económicos. Porque ciertamente hay una manera muy pedagógica de usted comunicar ese tipo de información tan pesada, tanto para periodistas, para cualquier tipo de profesional y mucho más difícil para el ciudadano de a pie. Sí. Y es bueno que tengamos exponentes así como usted que nos hagan cada vez más claro este tipo de conceptos y de datos. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Les agradezco su invitación.